Buenos días a todos. Dios pueda hablar por su Santo Espíritu, Dios pueda hablar a lo profundo de nuestro corazón. Bueno, llevamos algo así como unos 5 meses o cercano a unos 5 meses de esta circunstancia que lamentablemente en nuestro país hemos tenido necesidad de vivir. Pues son tiempos difíciles, ¿verdad? Son tiempos complicados, son tiempos en los cuales estamos nosotros un poco angustiados. Y esto, de hecho, ha afectado a las familias y por eso es que hemos tomado este mes para hablar precisamente de esa salud mental en nuestros propios hogares, en nuestras propias familias. Inicialmente pensamos que iba a haber tiempo mayor para nuestros hijos, para nuestra esposa, para el esposo, pero eso también ha ocasionado el famoso síndrome del encierro, el estar demasiado juntos, tanto tiempo, en todas estas circunstancias. Eso produce roces constantes en la vida de los esposos y también situaciones complicadas en la vida de los hijos. A veces hemos tenido oportunidad de salir, hay algunas de nuestras casas que tienen enfrente parques o sitios donde se pueden salir manteniendo todos los controles de seguridad. En otros casos, pues salir de nuestras casas es enfrentarnos a la calle, a la alta población, a la alta densidad de población, y es enfrentar, ¿verdad?, las circunstancias difíciles de todo esto. Entonces, el encierro en casas pequeñas, en cuartos pequeños, familias numerosas, todo eso ocasiona una situación de tensión, de angustia, las mismas circunstancias de no poder divertirnos, de no poder salir a un mall, de no poder ir a un teatro, de no poder encontrarnos presencialmente, nosotros como iglesia también. Todo esto causa situaciones complicadas y difíciles. El sentir que vamos restringiéndose nuestras propias libertades aflora o hace aflorar en nosotros la ansiedad, la tristeza, la depresión, la angustia y sobre todo la incertidumbre hacia el futuro, la situación difícil hacia el futuro. Y de eso es que queremos compartirles a ustedes a lo largo de estos domingos, en este mes, cómo nosotros como creyentes podemos enfrentar estas situaciones. Si quisiéramos hablar de una de las circunstancias difíciles, emocionales para todos nosotros, si quisiéramos encontrar un patrón común a esas circunstancias, yo diría que el conflicto básico de nosotros como personas es el miedo, el temor. Por algo fue el primer conflicto que aparece en la Biblia, allí en Génesis 2, cuando Dios apareció en el Edén y, como era su costumbre, quería encontrarse con Adán, disfrutar de la presencia de Adán y que Adán disfrutara de su compañía, y al no encontrarlo, él empieza a preguntar, no porque no supiera dónde estaba Adán, pero era para llamarlo precisamente: Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, Adán, ¿dónde estás? Y lo que Adán respondió representa este tremendo conflicto, que es el miedo. Él dijo: tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Y eso es el origen de todos los problemas humanos. Podemos decir que la culpa es un miedo al castigo. Podemos decir que la inseguridad es un miedo al presente, a lo que vivimos nosotros en el presente. La incertidumbre es un temor hacia el futuro, es miedo hacia el futuro. Y así cada una de las situaciones humanas podría ser encasillada en alguno de nuestros temores, en alguno de nuestros miedos. Vamos a tocar entonces el aspecto del miedo, cómo nosotros podemos enfrentar el temor que vivimos en estos momentos. He escogido Mateo capítulo 14, verso número 27. Pueden ustedes abrir sus Biblias o encender sus Biblias en Mateo capítulo 14, verso 27, que dice lo siguiente como pasaje base de este tema. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y este es el pasaje, ¿verdad?, que encontramos en el momento en el que el Señor atraviesa el mar y allí se embarca en una barca con sus discípulos. Él se queda dormido allí en la barca y entonces empieza una tremenda tormenta. Y parecía que iban a zozobrar, usaron sus argumentos humanos, eran pescadores, sabían manejar la barca, sabían manejar en realidad la tempestad,
pero usando todos sus argumentos humanos, todas sus fuerzas humanas, sintieron que perecieron y entonces llamaron al Señor para recibir el auxilio, el toque del Señor. Y el Señor responde así: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo estoy aquí en la barca con ustedes. No necesitamos tener el temor, la angustia, el miedo. Y nosotros tenemos que pensar y creer que ante todas las circunstancias de nuestra vida, Jesús no se ha apartado de nuestra vida, no se ha salido de nuestra familia, ni de nuestra economía, ni de nuestra casa, ni de nuestra nación, ni de nuestro país. Y si Él está reposando y está dormido, es porque también debemos asumir esa actitud, o debemos dejar aflorar esa actitud a través de nosotros, hacer lo que nos corresponde, el 90% de nuestros esfuerzos, pero saber que no pereceremos, porque el Señor está ahí en la barca con nosotros. Y bueno, aquí podría cerrar el tema, ¿verdad? Si estamos un poco cansados, podemos decir amén y podemos ir a la casa a reposar, porque eso es en realidad el resumen del tema. Ante cualquier temor que tú tengas en tu economía, ante cualquier temor que tú tengas en enfermedad, ante cualquier temor que tú tengas en tu propia familia, ante cualquier temor que tengas en tu trabajo, en tu empleo, tú puedes oír la voz de Dios proféticamente en esta mañana, que te dice: ten ánimo, no, yo soy, el Señor está aquí, no temas, no tengas temor. Pero bueno, quiero continuar la conferencia y quiero desglosar un poco estas situaciones que se nos están presentando. Vamos a mirar el testimonio de un hombre, un personaje de los Estados Unidos. Él se llamó Franklin Delano Roosevelt, un presidente que le tocó vivir situaciones muy precarias en los Estados Unidos. Él, siendo muy niño, recibió la parálisis por el polio. En todas las escenas lo encontramos a él pues caminando en muletas, en una silla de ruedas. Era cojo, no podía en realidad caminar. Ya era funcionario público cuando lo afectó la polio, y llegó la Gran Depresión a los Estados Unidos, cuando la nación estaba arrodillada por el temor, por el miedo ante las situaciones difíciles que se vivían por las guerras mundiales de ese tiempo. Todo apuntaba a nubes negras que se sembraban sobre su vida. Todo apuntaba a que él debía hundirse en el temor, en la depresión, en la tristeza, en la derrota. Pero él, pues, expresó esta frase en ese contexto: lo único a lo que debemos temer es al miedo mismo. A lo único que tenemos que temer es al miedo por sí mismo. O sea, debemos tenerle miedo a tener miedo, lo que significa esta frase. Bueno, contemporáneo de él, otro personaje importantísimo, más allá del bar, se llamó Winston Churchill, y mientras Roosevelt vivía situaciones difíciles acá en Norteamérica, Churchill vivía la invasión nazi, la circunstancia difícil de que por primera vez Inglaterra cayera bajo la conquista de una nación enemiga. Y Churchill lanzó también una frase famosa: pelearemos en las costas, pelearemos en las calles, pelearemos en el mar, pelearemos en nuestras ciudades, pelearemos en el aire y venceremos. Inventó pues esta famosa B de la victoria. Entonces, ante todo, él colocaba esta B de la victoria en esos momentos difíciles en los cuales una nación estaba atacando a la otra. Bueno, estos ejemplos humanos nos permiten mirar desde el punto de vista humano que esta frase: tened ánimo, yo soy, no temáis, de alguna u otra manera influenciaron las vidas de estos dos hombres que tenían una influencia cristiana poderosa, que habían nacido dentro de las iglesias. No me consta pues que hubieran sido cristianos fieles, activos o asistentes a su iglesia, no viví esas épocas, pero de todas maneras son dos naciones que han sido pioneras, ¿verdad?, del evangelio, dos naciones que han estructurado a sus siguientes generaciones a través de los conceptos de la fe. Y eso produjo una tremenda victoria, la destrucción de las huestes nazis, de los ejércitos nazis que tenían el poder diabólico y el poder humano para conquistar a toda la humanidad. Así también nosotros nos enfrentamos a una guerra en estos momentos. Estamos librando con un enemigo invisible, un enemigo que se disemina en el aire, que entra a nuestros pulmones y puede destruir nuestra vida.
Nos estamos enfrentando a la parca, a la muerte, al salir de nuestras casas, al andar por las calles, a estar en aglomeraciones públicas, al no mantener esa distancia social, a no pensar ni creer que esto es real. Nosotros nos enfrentamos a lo que más temor le puede dar al ser humano, y es precisamente la muerte. Bueno, nosotros vamos a librar esa poderosa batalla y la vamos a librar de la mano de Dios. Vamos a tener la oportunidad de enfrentar esas situaciones creyendo que esta frase, ten ánimo, no temáis, yo estoy aquí presente con vosotros. Vamos a creer que esa frase será parte importante de nuestra vida. ¿A qué exactamente le temes tú? ¿Cuál es el temor que tienes en tu vida? ¿A la muerte? Puede ser, y es un temor real, está allí presente. Cualquiera de nosotros puede sucumbir ante esta enfermedad. A la misma enfermedad en sí, al dolor, al sufrimiento, al aislamiento, al irse a una clínica, al estar afectado profundamente por esta enfermedad desconocida y sin cura y sin trata hasta este momento. O le tienes temor al sufrimiento en tu propia economía, a la destrucción de tus propios negocios, a la falta de ingresos que puede suceder en tu propia vida. Bueno, son los temores presentes, ¿no? O la afectación a tu propia familia. ¿Cuánto esto puede afectar a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres? ¿A qué le temes tú en la vida? Además de esos temores por el coronavirus, puede que estés en una edad donde la incertidumbre hacia el futuro, la falta de una pensión, la falta de un seguro social, la falta de una seguridad económica hacia el futuro. O de pronto a una edad muy joven y el temor es dónde voy a trabajar, qué voy a hacer, con quién me he de casar, cuál va a ser el origen de mi vida, la función dentro de mi vida. ¿Cuáles son esos temores que afectan tu vida eterna? Bueno, alguien decía lo siguiente: no tengo problema con la vida eterna, la salvación y todo eso. Son las próximas 24 horas las que me atemorizan. Y hay personas que, aun siendo creyentes y asegurada su salvación, no saben en realidad cómo van a vivir los próximos minutos de su propia existencia. La psicología llama a eso el síndrome del pánico o la enfermedad social psicológica del pánico, de la angustia. Estas personas piensan que se van a morir en los minutos siguientes de la vida. Y no solamente es un pensamiento engañoso, sino que ese pensamiento desde su mente maneja su cuerpo para producir sudoración, taquicardia y síntomas verdaderos de la muerte. Pero cuando van a una clínica queriendo morirse, los médicos los examinan y todo su cuerpo está completamente correcto. En 2 de Timoteo 1:7 se nos dice que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino un espíritu de temor, de poder y de dominio propio. Dios no nos ha entregado al espíritu del miedo, al espíritu del temor, sino que Dios nos ha dado es un espíritu de poder para enfrentar las circunstancias y las situaciones que nosotros podemos estar viviendo. Primera de Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor. Cuando nos sentimos verdaderamente amados, entonces sentimos seguridad a nuestro exterior, sentimos que hay círculos concéntricos de protección antes de que el mal realmente llegue a nuestra vida. Cuando nos sentimos rodeados por el amor de Dios, por el amor de la familia, por el amor de los hijos, podemos enfrentar de una manera mejor nuestros temores y nuestros miedos, nuestras propias angustias. Vamos a hacer referencia más adelante a Primera de Juan 4:18. Pero, ¿por qué tengo miedo? Esta pandemia, esta cuarentena ha probado nuestra experiencia de seguridad en Dios. Ha explotado, ha disparado las inseguridades que ya existían muchas veces dentro de nosotros. Estaban allí latentes y ahora se han disparado. Y eso ha producido
ciertos síntomas o ciertas expresiones de ese temor que se llama ira, que se llama rencor, que se llama desaliento, que se llama desilusión, que se llama enojo constante, que se llama rabia. La depresión produce rabia, que se llama pleitos entre esposos, que se llama molestia entre los hijos. Bueno, viene la palabra del Señor a nosotros y nos dice en 1 Pedro 5:7 que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La ansiedad la definimos desde el punto de vista de la Iglesia como un choque entre la mente y las emociones. Un choque en la mente y las emociones. Nuestra mente hemos acumulado los preceptos de Dios y sabemos que esto es verdad. Sabemos que Él tiene cuidado de nosotros, pero nos asaltan las emociones de tristeza, de incertidumbre, de inseguridad acerca del futuro. Y eso es lo que significa la ansiedad, es ese choque, es como un sándwich, ¿verdad? Entre lo que nuestra mente y nuestros principios que conocemos y que vivimos nos dicen de que Dios está ahí, de que Él tiene cuidado de nosotros, de que el Salmo 92 es una verdad, que aunque todo me dejara y aunque en vida o en muerte nada me pueda apartar del amor de Dios. Pero a pesar de eso, asaltan nuestros sentimientos, nuestra angustia, nuestra depresión y nuestra soledad. Bueno, aún ese choque hay que arrojarlo en la mano de Dios, decir, Señor, yo creo esto, pero siento esto, Señor. Yo creo que tú eres todopoderoso, pero por favor ayúdame porque mi creencia es un poco pequeña, es un poco liviana. Ayúdame, Señor, a creer. Debemos arrojar nuestra ansiedad delante de Dios. Debemos descargar nuestras cargas, nuestros sufrimientos. Debemos dejarlos allí en la mano de nuestro poderoso Dios, quien tiene cuidado de nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un agente poderoso del temor es el pecado, porque el pecado produce la muerte. Como siempre, nos han mentido muchas veces creyendo que Dios no se violenta por nuestras propias culpas. A veces, si no hemos conocido a Cristo, pensamos que lo que hacemos no está equivocado, que lo que hacemos Dios ni toma en cuenta de eso. Pero la palabra del Señor dice que la ira de Dios está sobre el pecado del hombre. Y si tú estás aquí escuchando esta conferencia y aún no has recibido a Cristo Jesús, quiero decirte que tu vida peligra hacia el infierno. Dice la palabra del Señor que hay sendas estrechas que llevan a la vida y hay sendas muy anchas que llevan a la muerte. Y hay caminos que al hombre parecen rectos y derechos, pero al final son caminos de muerte. Pero hay una buena noticia: entre ese camino de muerte, ese final de muerte, se encuentra la cruz de Jesucristo. En este mundo no podemos adquirir salvación por nuestras obras, por lo que hacemos, pero sabemos que la obra de Cristo en la cruz sí fue suficiente para salvarte y para perdonar tus pecados y pasarte de esa senda ancha de perdición a una senda estrecha que lleva a la vida eterna. Y el miedo al futuro está traducido por ese miedo a que no sabemos a dónde vamos. Si no recibimos a Cristo, si no tenemos a Cristo en el corazón, ¿a dónde vamos? El hombre ha disfrazado sus temores diciendo que la vida eterna no existe, que morimos y nos destruimos y servimos de oro como abonos y ahí se acaba la vida. Pero latente en él
se encuentra el recuerdo de ese Edén perdido, de ese lugar de bendición en el cual Dios creó al ser humano. Y cuando se encuentra muy cercano a la muerte, todos sus ateísmos, todas sus incredulidades se van y entonces él se acerca a su destino eterno con incertidumbre. Bueno, ese temor debiéramos tenerlo y ese temor nos debiera llevar a aceptar a Jesús. Tú puedes aceptar a Jesús en tu corazón. Tú puedes asegurar tu tiquete al cielo. Tú puedes asegurar que ese camino futuro sea un camino de bendición, una escalera que te lleve a la real presencia de Dios. Ten en cuenta eso en esta conferencia. Para que tus miedos puedan ser quitados, necesitas esa presencia de Dios, recibir a Cristo en tu vida, convertirte en un hijo de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad, la autoridad para ser hechos hijos de Dios. Pero, ¿cuál es el ciclo que lleva el miedo en nuestra vida? ¿Cuál es el ciclo que lleva al miedo? Bueno, hay ciertos miedos necesarios en esta vida. Es prevención, por ejemplo, luego alarma, luego cautela, y hasta ahí el miedo es un aliado de nosotros como seres humanos. Por ejemplo, hasta allí nosotros debemos mantener el temor ante la situación que vivimos exterior. Debemos tener cautela, debemos tener precaución, debemos estar vigilantes. Si nos toca salir a la calle, pues hay que hacerlo con muchas prevenciones, como nos ha dicho nuestro gobierno, el tapabocas, lavado de manos, distancia social, evitar salir. Eso está bien, pero el miedo puede continuar volviéndose paralizante en nuestra vida. Hay personas que quedan tiesas ante el miedo, ante el pánico, ante la angustia. Y de esa alarma, esa cautela, se pasa a terror, a angustia y a pánico. Y el pánico destruye la vida de una persona. Eso lo vivió Pedro en el pasaje del cual hablábamos en Mateo capítulo 14, los versos que incluyen ahí el verso 22 al verso 31. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Qué maravillosa escena, ¿no? Qué maravillosa escena. Es un milagro portentoso de Dios. Si yo fuera Pedro, no estaría exento de la incredulidad. Tal vez cuando el Señor me habló y me dijo: ven, entonces yo hubiera sacado un pie de la barca primero, hubiera tocado y al sentirlo duro como cemento, hubiera sacado el otro pie de la barca, pero manteniendo todavía mis partes traseras en el borde de la barca. Luego me hubiera levantado de esta manera de la barca, todavía agarrándome de la barca, y al sentir duro el cemento, hubiera empezado a caminar. Y Pedro, mirando al Señor, caminó sobre el agua. Caminó sobre el agua como si fuera tierra seca, como si fuera roca, como si fuera cemento. Pero Pedro, después de eso, quitó su mirada de Cristo Jesús. Empezó a verla en las olas que lo mojaban. Empezó a sentir el viento que soplaba.
empezó a ver las nubes negras. Y en ese momento, quitada su mirada de Cristo, Pedro se hundió en las aguas. Pero qué maravilla de la misericordia de Dios, ¿cierto? Cuando Pedro volvió a colocar su mirada en Cristo, una vez hundido en el agua, puso su mirada nuevamente en el Señor y clamó al Señor: Señor, sálvame a pesar de mi incredulidad, ten misericordia, sálvame. Entonces el Señor hundió su brazo y levantó a Pedro y con él lo colocó en el lugar seguro de la barca. Otra escena maravillosa de la conversión. Así somos nosotros los seres humanos. En un cierto momento caminamos sobre el mundo y sentimos que el mundo puede ser solidez para nosotros. Andamos en el dinero, andamos en el placer, andamos en la seguridad humana, en las amistades, en los puestos que tenemos y sentimos que caminamos y apartamos nuestra mirada de Dios. Pero cuando volvemos a clamar al Señor por conversión, por arrepentimiento, el Señor no nos juzga. El Señor no te quiere juzgar en esta mañana. El Señor no te quiere reprender en esta mañana. Eres un pobre y necesitado de Dios que está hundiéndose aún en aquello que tú amabas, como es la sociedad, el dinero, como es la salud, la presencia, la hermosura del hombre. Pero si tú vuelves tu mirada al Señor y dices: sé tú mi Señor, mi Salvador, yo me arrepiento de mis pecados, el Señor tendrá bien salvarte y rescatarte. Pedro vio el viento, la realidad, luego tuvo una reacción negativa ante esa realidad, vio esa realidad mayor a él mismo. Pedro sintió que se hundía. Un tercer paso fue la consecuencia de esa reacción negativa, que fue hundirse. Luego Pedro clama al Señor. El cuarto paso es el retorno a esa fuente de fortaleza. Y el quinto paso es salvar Dios a nuestra vida, levantarnos a nuestra vida. El Salmo dice: pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó sobre mí y Él escuchó mi clamor. Y Él me libró del pozo cenagoso de la desesperación. Él puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y ahora tengo cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. ¿Y sabes cómo Él te sacó de ese pozo cenagoso? La Escritura dice que Él puso en el cielo, Él colocó las estrellas con sus dedos, la luna, el sol, los asteroides, las estrellas diferentes en las galaxias. Él fue poniendo cada estrella con sus dedos, dice la Escritura. Pero dice que para salvarte Él remangó su santo brazo. No usó para salvarte apenas la yema de sus dedos, sino que Él remangó su brazo, ¿no? Él utilizó todo su brazo para hundir su brazo en ese pozo cenagoso, ese pozo lleno de podredumbre y de bacterias y de daño, para de allí rescatar al ser humano. Si creemos portentosa la obra de la creación, sabemos que la salvación es una obra mayor, ¿no?, que necesitó la mano de Dios. Para crear, Dios utilizó su voz, dice en el Génesis. Y dijo Dios: sea, hágase. Pero para crear al hombre, Dios no usó su voz, sino que usó todo su ser, su mente, sus emociones, su voluntad, su parte corporal, para hacer un muñeco, infundir en él aliento de vida, para que fuera un alma viviente. Voy a detener un momentito esta conferencia para que miremos un pequeño video, que a lo mejor ustedes ya han visto en la cinematografía, pero yo quisiera aplicarlo en este momento a la situación que pasamos y que vivimos, y luego hacer algunas comparaciones para enseñanza de todos nosotros.
Bashagat. Bashagat. Tenehtunet skanso nahanen te casa, la kakuchen tankelmi. In humezona te wete te casa, dani te teni. Hichak, in shipa, tia kuzon te wete te casa. Te tia yanu zone kieta lushipa, ke patak menane wea. Malo ba chokay? Malo hawak jangwaje. Malo le luma? Fuck. Chea cat man. Manin. Kananta ba skin man kish. Honest. Honest. Pluma papashotavi. Yankasti tumenchunu. Alumish papashok dan. Bello. Yankasti tumenchunu. Party Hetzlen. Party Inwa. Hetzlen. Sulineste Chancao. Oh yes. Katik teis mawali kesmis ba. So kawa kestu so no ka. Te kapel chahatoko. Ha, Bill. Mahkok te kasho. Pasta wilatio. Ainatik. Sak. Down. Kak sak. Le tiob saya tiob lelo. Tawila. Sakilo. Belko anel. Lelela kuyoko tikusta. Lelela chokan. Kaskuta. Uetan nakila usta. Tene maten Jesus utiang wilatsi sakri. Hosta pokseka.
Matasiki chikatalo. Sastake. Yak muchtele bat bob. Tukilit. Kashilak chibalo. Telo. Tona yak bishno. Utia. Ukton. Muy bien. Frases finales de este cacique a su hijo, ¿verdad? El miedo es una enfermedad. Se mete en el alma de quien lo permite. No te he criado para que vivas teniendo miedo, teniendo temor. Y bueno, es una película de cinematografía, pero nos ilustra un poco lo que sucede en nuestra propia vida. Cuando permitimos que este espíritu del miedo o esta emoción, esta sensación de miedo, cope nuestra alma, agarre nuestra alma, ¿verdad? Lo lleva a intentar buscar un nuevo comienzo, a apartarnos de nuestras propias raíces, apartarnos de lo que creemos y apartarnos de lo que nosotros en realidad pensamos de la vida. Muchas veces nos podemos ver enfrentados a tremendos abismos que tenemos nosotros que surcar y que brincar y saltar. Pero algunos nos detenemos allí por el temor, ¿verdad? El miedo. Pero lo que necesitamos hacer es atravesar ese inmenso abismo a través del precipicio del valor. Cruzar el precipicio del miedo al precipicio del valor mediante la fe. Y la fe tiene que ver con pasos prácticos que necesitamos nosotros enfrentar en nuestra vida. Cosas a veces simples. Se ha descubierto, por ejemplo, que no hay una cura actual contra el coronavirus. Han tratado de vacunas por aquí, por allá, insistir los países, pero no sabemos esas consecuencias de esas vacunas que puedan traer. Tomarán, según la ciencia, unos 10, 15 años para ver que a los que les coloquen esas vacunas, cuáles serán sus reacciones. Se piensa que esas vacunas, algunas son moleculares, dicen, entonces pueden cambiar cierta génesis en las vidas de los seres humanos, en los cuerpos de los seres humanos. Hay mucha especulación respecto al 666 y el Bill Gates, del control mundial, las plataformas digitales, etcétera, etcétera. Hay mucha tela que cortar respecto de estas vacunas. Actualmente, la única protección que tenemos ante estas situaciones de pandemia es un sistema inmunológico fuerte, que sea capaz por sí mismo, nuestro cuerpo, sea capaz por sí mismo de enfrentar estas situaciones difíciles y entonces combatir por sí mismo, dentro de sí mismo, por los sistemas de inmunología de nuestro propio organismo, echar fuera estos virus que afectan nuestra vida. Y para que nuestro sistema inmunológico esté fuerte, esté capacitado, necesitamos tener pensamientos correctos, pensamientos buenos. No debemos dejarnos llevar por el temblor, del temor, de la angustia, del estrés, de la ansiedad, porque eso automáticamente baja nuestro sistema de defensa. Y al bajar esos sistemas de defensa, esos círculos protectores de defensa, estamos dándole fuerza, ¿verdad?, a este enemigo para destruir nuestra vida. Bueno, qué ironía que se haya inventado en la naturaleza un virus que lo que esté demostrando por ahora, por supuesto, es que la mejor defensa contra él es la fe en Dios, la fe en lo que hacemos, lo que pensamos y lo que nosotros creemos en la vida. La fe tiene dimensiones que nosotros podemos aprovechar. Podemos tener una fe consciente, que es la fe que resuelve las cosas diarias del vivir, como manejamos el carro, por ejemplo, uno enciende el carro y va de un sitio a otro y va como en automático, ¿no? Uno no va pensando dónde cruza, sino que tiene una mente consciente. Esta mente o fe consciente resuelve las situaciones del diario vivir. Pero hay una mente creadora en el hombre y esa mente creadora funciona con una fe que es puesta en acción ante las crisis, ante las situaciones difíciles de la vida. Y el diario vivir es suficiente para ser felices, pero necesitamos ciertas crisis para sacar lo mejor de nosotros mismos.
Bastaría al hombre usar esta fe consciente y esta fe creadora para triunfar en la vida. Por eso es que muchos que no conocen a Dios triunfan, mientras los que conocemos a Dios fracasamos, porque no usamos la fe de las cosas conscientes del diario vivir, o no usamos la fe de las crisis, sino que nos derrumbamos ante las crisis y las situaciones de la vida. Se llama adrenalina, ¿no? Las crisis producen adrenalina, dicen los médicos, y esa adrenalina nos pone más despiertos, más capaces para resolver las cosas. La fe creadora lo que hace es echar banco de nuestras experiencias, nuestras vivencias, aquellas que han quedado como empaquetadas, así cuando el computador tiene mucha memoria ocupada, entonces empaqueta y como que comprime y lo guarda, y hay que descomprimir esos paquetes. Bueno, así es nuestra fe, hay experiencias, recuerdos, enseñanzas que están empaquetadas, no están para el diario vivir, pero las crisis obligan a desempaquetar eso, ¿no? Y entonces decimos, sí pudimos desarrollarlo y hacerlo. Pero lo que los creyentes tenemos, aparte de los que no conocen a Dios, es la fe de los milagros, la fe de Dios en nosotros. Y es esta fe de Hebreos 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa fe que aún no viendo, tiene la convicción de que Dios ha dicho que sucederá. Es esa fe de que aunque está esperando, tiene la certeza de que las cosas se dan por el poder de Dios, por la maravilla de la misericordia de Dios. La fe por eso está orientada siempre hacia el futuro. No necesitamos valor, en realidad, demasiado valor para enfrentar lo que ya conocemos. Es lo incierto del futuro lo que da curso a nuestras dudas, a nuestras angustias, a nuestros temores. Por ejemplo, pensar si moriremos, pensar si nos enfermaremos, pensar cuando se nos acabe la comida y el dinero, todas esas incertidumbres. Ahí es donde nosotros necesitamos creer en esa fe consciente, en esa fe creadora y en esa fe milagrosa. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero lo que sí sabemos es que Dios se hará cargo de todas nuestras necesidades y que nos mantendrá siempre a su lado y que Él estará allí experimentando lo que nosotros también experimentamos en el futuro. Hebreos 12:2 dice que Jesucristo es el autor y es el consumador de la fe. La fe es como un músculo que entre más se ejercita, esa fe más ejercitada, entonces esa fe crece y crece y crece y crece. Y en el abismo que planteábamos anteriormente, en ese abismo nosotros podemos creer que Jesús es el puente para cruzar al otro lado, para tener la bendición de experimentar la presencia poderosa de Dios. Y ahora sí vamos a mirar el antídoto contra el miedo, contra el temor. Curiosamente, el antídoto contra el miedo no es tener todas las cosas resueltas en la vida. El antídoto contra el miedo a la pandemia no es vacunarnos. No, a lo mejor aparecerán otros miedos y temores en nosotros. Pero la Biblia dice que el antídoto contra el miedo es el amor. En el amor no hay miedo. El perfecto amor echa fuera el miedo. Y ese perfecto amor es la profundidad del amor de Dios. Cuando nos sentimos rodeados, por ejemplo, de personas que nos aman, tendemos a experimentar seguridad, confianza, paz, tranquilidad, porque sabemos que se nos acepta tal como nosotros somos. Necesitamos esos 7 toques diarios de afecto en nuestra vida para desarrollar una actitud positiva ante las situaciones que nosotros vivimos. Pero además del amor humano, el amor de la familia, el amor de los hermanos en la fe, el amor del pastor, el amor de la iglesia, tú tienes por encima de todo eso la inmensidad del amor de Dios. La palabra del Señor dice
que de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y de ese amor es que puedes echar mano en estos momentos. Puedes decirle a Jesús en tu corazón que venga a ser el Señor de tu vida, que tú lo aceptas, que tú lo recibes y lo abrazas como tu Salvador, como tu Señor. Que tú te arrepientes de cómo has manejado tu vida hasta ahora llena de angustias y de temores. Y que ahora tú te abrazas de la cruz para experimentar su amor, su seguridad y su aceptación en tu vida. Y si ya tú has hecho este paso de aceptar a Cristo en tu corazón, es la oportunidad para que dejes que el amor de Dios, como dice su palabra, sea derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te hace consciente de esa fuerza del amor de Dios para saber que en la vida, en la muerte, en angustias o en tribulaciones, en lo alto o en lo profundo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, bendice a todos mis amados hermanos y haz que ellos puedan experimentar ese abrazo protector de Dios, ese amor inmenso tuyo para salvarlos y ese amor que está produciendo protección sobre sus vidas, soluciona a sus conflictos económicos, está produciendo unidad dentro de sus familias, está fortaleciendo todos esos sistemas internos que tú has diseñado, que tú has creado para combatir todo virus que aparece en este mundo, que ellos puedan creerlo, Señor, por el poder de Dios. Derrama tu Santo Espíritu sobre su corazón para que ellos puedan sentir la inmensidad, la altura, la profundidad y la anchura del amor de Dios que excede todo conocimiento. Y ellos de esa manera puedan enfrentar la vida sin angustias y sin temor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y el Señor ponga en ti su paz. Yo te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.